Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es miércoles 11 de junio, bienvenidos a Primer Click. Estamos atentos a los datos de inflación de Estados Unidos. Hay tímidos avances entre Washington y Beijing. Elon Musk se arrepiente e Inditex da la alerta. La jornada va a estar marcada por el reporte de inflación de Estados Unidos que se publicará dentro de unas pocas horas. Analistas esperan ver un aceleramiento de la inflación. Las cifras a mirar son una variación mensual de 0,2%, similar a la que se registró en abril. Sin embargo, se espera que la tasa anual de inflación suba a 2,5%. También se pondrá foco en la inflación subyacente, esa medición sin los elementos volátiles que son energía y combustibles, y se espera que la tasa de inflación subyacente llegue ya a 2,9%. El repunte inflacionario, el aceleramiento del alza de precios sería consecuencia de la decisión de la Casa Blanca de elevar los aranceles, sobre todo a China. Recuerden que las otras tarifas están en una tregua, al menos hasta el 8 de julio, pero sí hubo un alza importante para los aranceles a los productos chinos, primero en torno a un 145% y ese arancel se recortó luego a 30%. Pero lo que veríamos en mayo sería solamente un moderado impacto inicial. Se cree que deberemos esperar hasta las cifras de junio o julio para tener una mirada más clara respecto al impacto de la política arancelaria de la Casa Blanca en la economía, al menos estadounidense. Ya hay alertas, sin embargo, sobre el impacto que esta incertidumbre que inyectó Estados Unidos al mercado, cómo está afectando a los consumidores también fuera de Estados Unidos. La alerta llega desde Inditex, matriz de, por ejemplo, Zara, de Massimo Dutti, uno de los grandes retailers a nivel global. Y en un hecho que no suele suceder, en su caso, decepcionó con su reporte de ventas. Inditex reportó ventas utilidades menores a las previstas, pero sobre todo reportó un inicio de temporada. Las ventas que se dan entre mayo y la primera semana de junio y que se dan previo al inicio del verano en el hemisferio norte crecieron 6%, que se comparan con el 12% que crecieron el año anterior. Se trata de una de las tasas de expansión para ese periodo menores respecto a los últimos años y se atribuyen a la incertidumbre de los consumidores en torno al escenario económico. Para muchos analistas, al ser un gran retailer que apunta a la clase media, Inditex se ha convertido en una especie de barómetro sobre el apetito de los consumidores, sobre la confianza de estos en la economía. De ahí la reacción ante este reporte de la empresa española. Las acciones de Inditex caen 6% durante la sesión europea, arrastran al sector de retail en general y también arrastran al IBEX español que a esta hora pierde 0,6% y se desmarca así del resto de sus pares de Europa. En el resto del mercado sigue de alguna forma influyendo el resultado de las negociaciones entre Estados Unidos y China que acercaron posiciones. Esto ayudó a dar un impulso en Asia. El índice regional sube 0,50%. El mayor impulso llega desde el Hang Seng con un alza de 0,84%. En Europa el stock 600 sube un moderado 0,14% y vemos todavía los futuros de Wall Street en territorio negativo con caídas en torno 0,14, 0,19%. El dólar opera plano y esto puede ser resultado de dos cosas, que los avances en esas negociaciones entre Estados Unidos y China fueron más bien modestos, con lo cual el impacto que generaron inicial en el mercado ha perdido fuerza y la atención comienza a girar entonces hacia el reporte de inflación. De ahí esa especie de esperar y ver que ha adoptado el dólar con un comportamiento plano esta mañana con cierta tendencia a la baja. ¿Qué acordaron exactamente las delegaciones de Estados Unidos y China tras 2 días de reuniones en Londres?
La verdad es que no hay muchos detalles. Se declaró que hubo un marco de acuerdo para volver a ese protocolo que se coincidió en Ginebra en mayo pasado. Es decir, no hubo avances hacia un acuerdo comercial y arancelario más amplio, pero sí se regresó al punto de negociación que se marcó en Suiza y que permitió reducir los aranceles entre ambos países. Para ello, ambos habrían hecho concesiones en las restricciones a las exportaciones. En el caso de Estados Unidos, flexibilizando los envíos de semiconductores a China, pero no hay detalles de cuáles semiconductores, cuántos serían. Y en el caso de China, otorgando licencias, y ya hay reportes de que se otorgaron las primeras, para el envío de tierras raras a empresas industriales en Estados Unidos. Pero también no hay más detalles sobre cuál sería la extensión de estas nuevas medidas. Se dice que este acuerdo va a tener que ser aprobado primero por Xi Jinping y Donald Trump. Tampoco hay claridad sobre cómo se avanza a partir de aquí en las negociaciones entre ambos países. Ya lo reconoció el propio presidente estadounidense. China es muy difícil, no es tan fácil negociar con Beijing. Quizás tiene Trump más suerte con su ex amigo o nuevamente amigo, quién sabe, Elon Musk. El empresario sorprende esta mañana al declarar públicamente su arrepentimiento por el conflicto o al menos el nivel de conflicto que estableció con Donald Trump en un post en su red social X. En su red social X, Elon Musk dijo hace unos momentos que se arrepiente de algunos de los posts publicados contra Trump la semana pasada. Asegura que algunos fueron muy lejos. Esa es la frase que él utiliza. Las acciones de Tesla reaccionan de inmediato. Vemos que saltan un 2,85% antes de la apertura. El conflicto con el presidente estadounidense le costó a Musk ver una caída de hasta 14% en las acciones de Tesla. También reveló su vulnerabilidad porque una de sus grandes fuentes de ingresos, por ejemplo, para SpaceX, son los contratos con el Estado y que Trump amenazó con cancelar. Veamos si estas disculpas públicas son suficientes para que Trump perdone a Elon Musk y al menos marchen hacia una separación amigable. Nos depara la agenda para hoy, además del reporte de inflación de Estados Unidos, que definitivamente va a ser el foco de la atención del mercado. Tendremos cifras desde el Tesoro estadounidense. Presenta su presupuesto de mayo y se cree que va a reportar un déficit por 388 mil millones de dólares después de haber registrado un superávit en abril. Hay mucha atención en torno al secretario del Tesoro, Scott Bessent, porque ayer algunos titulares lo señalaban como principal candidato para suceder a Jerome Powell al frente de la Fed. También hoy el Tesoro coloca deuda por 10 años. La última tasa alcanzada en una operación de este tipo fue 4,34%. Mañana se va a colocar deuda por 30 años. Esa va a ser la operación que llama más la atención del mercado porque supone una apuesta de los inversionistas de más de largo plazo sobre la economía estadounidense, pero de todas formas se va a seguir con atención esta colocación de bonos a 10 años en momentos en que el Tesoro quiere bajar los costos de financiamiento de su deuda. Fuera de Estados Unidos tendremos cifras en México donde se publica la producción industrial de abril. Se espera ver una nueva caída de la producción industrial. Se trataría de la segunda contracción consecutiva tras una caída de 0,9% en marzo. México nos da el pie para hablar de la región donde abundan los titulares. Comencemos por Argentina, donde ayer la Corte Suprema confirmó la condena a 6 años de prisión por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella va a buscar cumplir su reclusión en arresto domiciliario, pero muy importante también es que queda inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. La condena contra Cristina Fernández marca
el cierre de una era, el cierre del kirchnerismo en la política argentina. Eso no quiere decir que sus seguidores acepten el fallo tan fácilmente. Se han enunciado tomas en universidades, se han anunciado protestas, así que podemos ver algunos días complicados para el orden en Argentina, pero definitivamente el fallo se entiende como eso, como el cierre de un capítulo para Argentina y una forzada recomposición de fuerzas políticas con el peronismo obligado a buscar también nuevos liderazgos. Vamos ahora a Colombia, donde los titulares son muy preocupantes. Desde el punto de vista económico, tenemos a un gobierno que ya en año electoral anuncia la suspensión de la regla fiscal. El gobierno de Gustavo Petro plantea suspender esta medida que le permitiría aumentar el déficit fiscal. Se calcula que pasaría hasta a un 7,8% del PIB, muy por encima del 5,4% que se había previsto para este año. Las agencias calificadoras que ya tienen la deuda de Colombia en perspectiva negativa alertan sobre un recorte. El peso colombiano, ayer tras conocerse la medida, cayó a su menor nivel frente al dólar en un mes. Y hay preocupación por el impacto en el mercado de renta fija en Colombia. Además de esas noticias desde lo económico, fue una jornada de violencia ayer para Colombia. Se registraron al menos 24 atentados en las zonas del Valle del Cauca y del Cauca. Son ataques que dejaron al menos 7 muertos, 50 heridos y que fueron atribuidos a un grupo disidente de las FARC. Estos atentados se producen en medio ya de la conmoción que vive el país por el ataque sufrido por el candidato presidencial Miguel Uribe, quien, según los reportes médicos, se encuentra estable dentro de su situación crítica. Quiero revisar con ustedes ahora los titulares de Diario Financiero, que destaca en su portada un nuevo golpe de Contraloría. Y el organismo reporta que ha detectado 5.000 cuentas activas en la Superintendencia de Seguridad Social que corresponden a personas fallecidas. También en la edición de hoy se destaca una mejora en las expectativas para el crecimiento de la economía este año. Y en otro titular se aconseja que si usted usa WhatsApp en el computador de su oficina, ponga atención al último fallo de la Corte Suprema. Vayan a la edición de hoy para saber más y también para estar actualizados con las noticias del día. Pueden visitar df.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No olviden suscribirse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast y sobre todo pasar la voz. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.